Buenos días a todos. Damos comienzo a nuestro conversatorio, Lo que nadie te cuenta de tesis. Este es un evento organizado por el Grupo de Noveno de Comunicación, bajo la supervisión del profesor Miguel Ángel Saucedo Lozol. Este es un espacio para hablar de todas aquellas inquietudes y dudas que nos surgen a nosotros como estudiantes en el momento de realizar nuestra tesis. Desde qué tema elegir, qué autores citar o cómo citar. Compartir experiencias y sobre todo recibir orientación por parte de nuestros investigadores invitados que están aquí presentes. Profesor, en director jurado, no sé si gusta decir algunas palabras. Buenos días, muchachas, muchachos. Vamos a acomodarnos porque veo que hay muchos de pie. Sé que eso no debe ser problema, pero hay todavía un par de sillas. Maestro Pascual, ahí acá hay un lugar adelante. Si quieres pasar de este lado. Bienvenidas, bienvenidos todos. Yo cuando me platicaran del proyecto de hacer un conversatorio para hablar de la elaboración del tesis, eh, mi primera impresión fue que eso es algo muy bueno, que nos hace falta como facultad. Está de hecho ahorita en revisión el reglamento interno de la facultad por parte del consejo directivo. Nunca se ha pedido la tesis, defender la tesis, presentar la tesis como algo obligatorio. Incluso hoy está en discusión eso, de si generar un proyecto de tesis, o un proyecto de investigación. Porque en la nueva currícula, no sé si sepan y no estén conscientes de eso, ya no se llama la materia tesis, son proyectos de investigación. Ahora no es necesariamente la tesis como tal. Sin embargo, para mí el ser universitario es tener la capacidad de redactar textos científicos, al menos de manera básica. Creo yo que toda egresada y egresado de la Facultad de Ciencias Políticas tiene que tener esa habilidad. En estos últimos años, ha habido una baja en el número de muchachas y muchachos que se ha titulado por tesis. Normalmente se han estado titulando por trámite administrativo, por promedio, o por Ceneval. Son pocos, en realidad, pocas y pocos los que han optado por defender tesis. Yo aspiro a que encuentros como este lo fomente. Y yo insisto mucho en que no lo vean como una obligación, no lo vean como tengo que hacer tesis porque tengo que pasar en la materia. Tendría que ser un gusto hacer tesis, tendría que ser algo que te emociona, algo que te interesa, y que esa pasión, esa emoción sea lo que predomine, y no el hacer las cosas nada más porque me están obligando a hacerla. Debería de ser un gusto, debería de ser algo que en realidad me interese y que crea que es útil para la sociedad en la que vivo. Nosotros como parte de una universidad del Estado tenemos una responsabilidad social y me parece fundamental que nuestras tesis respondan y ayuden a solucionar los diversos problemas sociales que tenemos. Yo celebro mucho que estén aquí personas de todos los semestres, incluso de semestres que todavía faltan 3 años para que entren en estos temas de los procesos de investigación y las tesis. Qué bueno que están acá. Ojalá y sea productivo para todas y todos y que salga incluso proyectos en donde podamos colaborar. Le agradezco mucho al maestro Saucedo, al maestro Araujo, a Erika, a Walter, la disposición, el tiempo y bueno, vamos a aprovecharlo. Muchas gracias, muchachos, muchachos. Muy bueno, a continuación leeré las semblanzas de nuestros invitados. Se encuentra el doctor Fernando Javier Arango Pulido. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana, maestro en Ciencias Sociales por el Instituto de Investigación Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Es doctor en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León,
maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y es maestro de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana Torreón. Dentro de sus publicaciones destaca el libro El espacio urbano y la producción del delito en la ciudad de Torreón, Coahuila, misceláneas pandémicas y ensayos sobre la COVID-19 y su capítulo El control generado por las corporaciones de seguridad militar y seguridad pública, un debate hacia la transición de mecanismos de seguridad ciudadana, entre otros. Asimismo, colabora en diferentes medios de comunicación como experto en temas de seguridad, violencia y paz. Sus líneas de investigación son violencia en los espacios urbanos, sociología criminológica, ¿verdad? Y producción criminal. Un aplauso, por favor. También se encuentra Erika Isabel Soto Villalobos. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestra en Antropología Social por el Colegio de San Luis. Y de 2013 a 2019 coordinó proyectos de investigación e intervención comunitaria sobre género, juventud en contextos de violencia y desaparición forzada. Actualmente coordina el Centro de Información Académica de Ibero Torreón y es integrante del Observatorio de Violencias Sociales y Experiencias Comunitarias de la misma institución. También nos acompaña Walter Sebastián Salazar García. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Especialista en docencia universitaria por la Universidad Ibero Torreón, maestro en Antropología Social por el Colegio de San Luis y doctor en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Priego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Coahuila, de Puebla. Actualmente es profesor de tiempo de la Universidad Iberoamericana Torreón. Además, es coordinador del doctorado en investigación de procesos sociales de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad Política y Social, así como del Observatorio de Violencias Sociales y Experiencias Comunitarias de esta universidad. En 2015 colaboró en el libro Levantar el Poniente. Es coautor del libro Las Buscadoras, la lucha de las mujeres laguneras por la verdad, la justicia y la memoria de los desaparecidos. Es coordinador del libro Violencias situadas en el norte de México y sus líneas de trabajo son las experiencias comunitarias y violencias sociales. Y por lo que ahora cedemos la palabra a nuestros expertos en investigación. Cada uno tendrá 10 minutos para realizar su intervención y al finalizar, pues daremos comienzo a la ronda de preguntas por parte del público. Pues buenos días a todas, todos, todes. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y también me da mucho gusto estar con Walter y Erika, que debo de mencionar que los conocía ya por 2008 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en un congreso de la REMES. Y creo que es importante mencionar o iniciar con esto, porque de alguna otra manera los vínculos académicos que generamos a nivel estudiantil de alguna otra forma son redituables en nuestra vida profesional en un futuro. Entonces, las redes como institución universitaria, a final de cuentas, me dio dos grandes amigos, amigas, y de alguna otra manera hemos colaborado en proyectos de investigación, de incidencia y cuestiones académicas. Entonces, creo que es importante mencionar eso. Con lo que respecta a la tesis, pues bueno, como yo les he dicho, sobre todo ahorita a los estudiantes que tengo en el seminario de tesis 1 de Comunicación y Sociología, creo que para elegir un tema de tesis tienes que partir de dos características. Primero, ser un tema que te apasione, que lo sientas, que vibres cuando lo quieras abordar, que consideres que es algo que va a contribuir a la sociedad. Y en un segundo momento, también pensando en la trayectoria profesional, que te sirva para vincularse en un espacio académico profesional. Es decir,
que te permita encontrar a partir de la investigación que estás realizando, pues elementos necesarios para entrar, no sé, si ese es un tema o vas a hacer una tesis de tema de género, a partir de tu tesis que pueda servir como una catapulta o algo que te pueda situar en el Instituto Municipal de las Mujeres o una organización de la sociedad civil, etcétera, si haces temas de criminalidad que te permita vincularte con la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras. Entonces, para seleccionar el tema de tesis, a recomendación antes de decidir si es cuantitativo, cualitativo, etcétera, son dos cosas. Un tema que te apasione y un tema que te pueda proyectar en la vida profesional. A partir de eso, creo que es importante tener un acompañamiento de la institución. ¿Y a qué me refiero con eso? Que nos dé una libertad para seleccionar el tema y a partir de que nosotros identifiquemos el contexto donde vamos a estudiar, que las personas encargadas nos puedan guiar hacia la aplicación de los conocimientos teóricos y la aplicación de las propuestas metodológicas. Creo que debe de ir encaminado por ahí. Es importante entonces decir esto, que depende de ustedes una buena selección del tema de investigación, pero es necesario que el instructor, la instructora, genere los aspectos metodológicos necesarios, los aspectos teóricos necesarios para que tú lo puedas implementar, ser una guía, se sistematiza esa idea que ustedes traen en el conocimiento. Eh, por otro lado, creo que también la tesis es una herramienta, como le decía muy bien nuestro director Ricardo Jurado, que es un compromiso que tenemos con la sociedad, con la sociedad. No hay que olvidar que somos, creo que los que estamos aquí, todos somos egresados de universidades públicas y de alguna otra manera el Estado, con los impuestos de las personas, están financiando nuestra educación. Entonces, desde una perspectiva ética moral, es regresar ese conocimiento ese apoyo que tuvimos con un conocimiento aplicado a la realidad eh, concreta. Por otro lado, creo que los procesos de investigación en una tesis de licenciatura deben de ser adecuados a esa experiencia. Hay tesis de licenciatura, hay tesis de maestría, hay tesis de doctorado. Palabras más, palabras menos, la tesis de licenciatura o el compromiso de la tesis de licenciatura es que tú demuestres que tienes un bagaje teórico para poder comprender un fenómeno y aplicarlo a la realidad con una metodología cuantitativa o cualitativa. Creo que no es el momento de trasladarlo a lo mixto, ya que apenas vamos generando experiencia, apenas vamos generando un criterio ético, político sobre hacer investigación, y en ese sentido creo que ustedes deben de concentrarse. Sí, puedo comprender teóricamente un fenómeno social y sí, puedo construir una metodología y aplicar una herramienta para poder comprender lo que está pasando a partir de mi tema de estudio. También otra invitación es empezar a delimitarlo algo que podamos abordar de manera eficiente. Es decir, no va a ser una tesis de todo México o de Latinoamérica. Debe de ser nuestra escuela, nuestra colonia, un sector, una institución, al que pueda ser adecuado del principio, que podamos abordar y que podamos eh, eh, comprobar. En ese sentido, también me gustaría hacer mención antes de la palabra a mis compañeros que evitemos el extractivismo académico. Lo hemos hablado en nuestra clase de seminario de tesis 1 y creo que es un compromiso que debemos de tener los futuros científicos sociales. ¿Qué es el extractivismo académico? Es extraer o arrebatar información de comunidades vulnerables para mi beneficio académico y profesional sin contribuir o sin dejar algo a cambio a la comunidad que nos ha dado los datos. También es importante de esa mirada ética no revictimizar a las personas, ser muy cautelosos y muy cuidadosos a la hora de acercarnos a campo, de no preguntarle si estamos atendiendo a temas de criminalidad o de vulnerabilidad, pues bueno, no revictimizar a las personas porque en ese sentido estaríamos eh, generando una situación crítica en torno a nuestra investigación y ya en términos técnicos podríamos decir que incluso estamos contaminando la información que estamos generando. Y pues bueno, ahorita pasamos a una ronda de preguntas y respuestas que creo que ahí sería muy importante que ustedes fueran anotando sus preguntas, tanto de cómo plantear un proyecto de tesis, qué objetivos o qué verbos en los objetivos son los más adecuados para una cuestión general,
qué es mejor para un tema en específico, no sé, una metodología cuantitativa o cualitativa, bajo qué tipo de instrumentos. Vayan pensándolo porque, bueno, también me gustaría, como les decía, lo del seminario de tesis uno, que bueno, que el maestro del seminario de tesis es el guía metodológico, pero no es el director de tesis. Entonces, también puedo aprovechar a Walter y a Erika que están aquí porque podría venirles bien en su tema de investigación y puedan ser sus directores, directora de tesis. Entonces, para que pues, lo escuchemos con mucha atención y después quien tenga interés podría acercarse a solicitar la información. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo primero que nada quiero agradecer muchísimo la invitación y la asistencia. Pensé que iba a ser un conversatorio un poquito más compacto, pero bueno, me da mucho gusto que la sala esté llena y pues espero que lo que yo les pueda compartir de alguna manera abone, incentivar las ganas de hacer investigación. Eh, Cuando me invitó a Robinson Salcedo a hablar sobre el tema de la tesis, lo primero que pensé seguramente es en este imaginario que todos tenemos sobre los memes de la tesis, ¿no? Siempre nos evoca una cuestión como muy conflictiva, como una cuestión que nos genera, incluso nada más de pensarlo, genera muchísimo pesar, ¿no? Y yo creo que es una imagen que resulta bastante conveniente para mantener las cosas tal y como están. Yo particularmente no estoy conforme con la sociedad en la que vivo. Entonces, en ese sentido, creo que para mí la investigación y la tesis definitivamente tiene que ser un impulso para transformar las cosas. Pensando un poco yo en qué podría compartirles sobre la tesis, yo pienso que antes de pensar justo en el tema, a lo mejor tendríamos que plantearnos nosotros una serie de preguntas antes, ¿no? Que tiene que ver con nuestra formación. Estamos en una facultad de ciencias sociales y de humanidades, y entonces en ese sentido yo invitaría primero a pensar por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando, ¿no? Eso por un lado. Una siguiente pregunta que yo plantearía es, ¿por qué quiero hacer una tesis? Que creo que es una pregunta que va vinculada con para qué sirve la investigación social, ¿no? Eso yo sería lo primero que les plantearía, porque, no sé, digo, ya de acuerdo un poco a lo que estaban compartiendo ahorita, se me ocurren varias cosas, ¿no? Estoy haciendo una tesis porque es un requisito que me pide la universidad. Necesito hacer una tesis porque eh, quiero hacerla, o eh, no sé, la necesito hacer una tesis para demostrar que tengo un conocimiento científico y que soy un profesional apto para ejercer profesionalmente. Eh, Hay varios factores, ¿no? Que creo que también es una parte importante de un cuestionamiento que tendríamos que tener antes de plantearnos el tema de la tesis. ¿Realmente la quiero hacer? ¿Para qué sirve? ¿No? Yo creo que en estas preguntas y en sus propias respuestas creo que van a encontrar varias de las claves que tiene que ver con esta pregunta que nos están planteando o a la que nos invitan a compartir hoy. Yo personalmente creo que la investigación social tiene que ser una herramienta de transformación social. Y como les decía, o sea, cada quien puede tener su perspectiva y vemos el panorama local, nacional e incluso mundial y podríamos preguntarnos si estamos conformes con las cosas que estamos viendo por el contexto social en el que vivimos, ¿no? Em, entonces creo pues, justo ayer volví a retomar mis tesis, las traigo por allá, si quieren en ratito se las muestro, y empecé a tener un montón de recuerdos sobre todo este ejercicio que fue, eh, no sé, siento que fue quizá podría ser una de las primeras rupturas que tuve como estudiante, porque siempre nos están metiendo todo este miedo de si seremos capaces de hacer una cosa, de si seremos capaces de generar reflexiones, de si seremos capaces de armar un marco teórico. Las cuestiones metodológicas son tan complicadas, son tan complejas, son tantos términos. Este, de repente puede resultar un poco abrumador, ¿no? Pero justo pues, para eso existe la metodología, ¿no? La sistematización, la organización de cómo se tiene que organizar la información para poder desarrollar los temas. Revisando, les decía yo, mis tesis, de lo que me di cuenta es que la importancia de hacer la investigación y de trabajar en campo es, por un lado, sí, buscar la transformación de la sociedad, pero también creo que nos da la oportunidad de acercarnos a problemáticas sociales y a conocer a profundidad nuestra región. Yo estoy completamente de acuerdo que si vamos a hacer una tesis hay que hacerla sobre nuestra región, porque al final del día también
esos resultados tienen que ser un aporte para la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces creo que es eso, es una oportunidad para profundizar en las problemáticas que tenemos en nuestro entorno y en esa profundidad buscar alternativas de solución. Ahora, siempre pensamos la transformación social como la revolución, otra vez, ¿no? Como las grandes transformaciones y creo que es importante no sé, bueno, para mí ha sido muy significativo comprender que la revolución no necesariamente tienen que ser estos grandes procesos, sino que son estas pequeñas transformaciones que, por ejemplo, en la voz de las personas, en las experiencias de las personas, se van dando esas reflexiones que finalmente son elementos que nos permiten identificar esas rupturas que existen. No sé, por ejemplo, mi investigación de licenciatura la hice sobre la participación de las mujeres en el ámbito político de las mujeres en contextos rurales. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, a las mujeres siempre se les ha dicho, bueno, se les había dicho cuál era su lugar, cuáles eran los roles que tenían que reproducir, y entonces de repente llega la figura de la mujer como comisaria de ejidal. Llegan los proyectos productivos para las mujeres y entonces las mujeres empiezan a tener una participación política y esa participación política empieza a generar una serie de reflexiones que terminan transformando lo que es el ser mujer en una comunidad, por ejemplo. Entonces creo que la investigación que nos permite acercarnos a ese tipo de realidades nos permite justo ver, perdón, estas pequeñas transformaciones que al final del día creo que son un ejemplo de que las cosas no tiene que ser, de que las cosas pueden ser distintas y que ahí en el campo y con las experiencias de la gente y con las reflexiones de la gente nos damos cuenta que es ahí donde están las rupturas. Y esas rupturas, por eso me refería yo al proceso perdón, al tema de la revolución o la transformación, es que las transformaciones sociales y las transformaciones culturales son pequeñas, se dan de a poco y se encuentran ahí en las reflexiones de la gente. Y creo que lo que yo encontré además es justo esperanza. Encontré la esperanza porque al momento de entrevistar y de conocer cómo se dan las transformaciones en contextos muy específicos en los que pareciera que las cosas no cambian, siempre o sea, que pareciera que la sociedad es estática, que todos tenemos determinadas posturas o que estamos polarizados, es ahí pues donde creo que se puede ver la transformación y es ahí donde al menos a mí me da una esperanza de que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Y yo diría así como que ese sería, digamos, como un poco mi motor o lo que a mí me invita a hacer investigación. Definitivamente implica un compromiso, definitivamente implica una disciplina, definitivamente implica o sea, implica tiempo, implica reflexión, pero yo creo que lo ideal sería que además de la reflexión, esa reflexión nos lleve a la acción, ¿no? Que no se quede solo en el texto, que no se quede solo en el documento, sino que lo que nosotros estamos recogiendo como investigación, lo que estamos descubriendo de cómo se potencia la participación de las mujeres, por ejemplo, pues que eso que podamos tomar como referente para extrapolar y poder generar transformaciones que sean un poco más amplias. Eh, y en términos de claves, eh, yo creo que estoy de acuerdo un poco con lo que planteaba Fernando. Por un lado, eso es bien importante, siempre nos lo dicen clases de metodología de investigación que todos las odian, pero siempre les digo, lo importante es tener un tema que te guste y un tema que te apasione, que ya lo dijo Fernando, pero esa cuestión es fundamental, porque eso hace mucho menos pesado es el trabajo, porque realmente pues implica una chapa. Entonces es eso, mis claves para mí sería elegir un tema de interés personal. Por otro lado, también tener una muy buena delimitación del tema, porque también de repente queremos investigar todo y creo que en la altitud se pierde la profundidad y se pierde como el detalle de las cosas. Entonces, también tener una muy buena delimitación. Y, eh, y la tercera, creo que también ya la dijo Fernando, es la parte del acompañamiento. O sea, incluso entre ustedes, si quieren ya la clase de seminario, invitación. Ahorita decía Fernando lo de que nos conocimos en un congreso. Yo no sé si todavía tengan la experiencia de acudir a esas actividades, pero el diálogo entre pares es bien fructífero. O sea, que alguien más te lea, porque de repente uno está escribiendo, cree que está escribiendo bien bonito y luego ya se lo pasas a alguien más y te lo lee y te dice, oye, esto no está muy claro, aquí parece que estás diciendo otra cosa. Y en un diálogo horizontal siempre, ¿no? Pero sí, buscar mucho el rebotar ideas, el eso, tratar de acuerparse o de arroparse con gente que sabe sobre determinado tema y que nos puede aportar.
Y tener mucho eso en el acompañamiento y rebote entre pares, me parece que también es otro elemento fundamental. ¿Qué puedo decirles? Yo creo que la investigación se hace haciendo y Ayet Saucedo, cuando yo estaba en la licenciatura, me dio un súper empujón para aventarme a hacerlo y es la única forma de aprender. Ahorita creo que podría decirles que es algo que realmente disfruto, que me gusta, y que creo que tienes un parte apasionante si le encontramos justo sentido, pero el sentido se lo tenemos que dar nosotros, de la importancia se lo tenemos que dar nosotros, ¿no? Hay que buscar ahí nuestras propias respuestas sobre para qué queremos hacer y al final qué queremos llegar con eso. Y bueno, ya dijo Fernando, pero si requieren algún tipo de apoyo para revisar tesis, para asesoría, lo que quieran, pues con muchísimo gusto. Sí. Hola a todos, a todas. El programa de Serial Útil es que te agregaron todo lo que hay que decir. Una broca, ¿no? Bueno, primero agradezco a quienes nos invitaron. Fernando, Abri, Ibel, a Ricardo. Pues bueno, gracias. Y egresé de aquí hace uy, no sé, como 15 años, no sé. Pero igual me da gusto todavía ver algunas caras conocidas, ¿no? En Pascual, Veraceli, a Jessica. Entonces eso reconforta. Pues, ¿qué onda con la tesis? Pues bueno, ¿a quién le gusta hacer investigación? ¿Sí? ¿A quién? Pues no, supongo que estás aburrido, no es taquillero. Eh, ¿A qué le pasaron de noche o le pasan de noche las materias de investigación? Supongo que pueden decir lo que esté. Fernando, Miguel aquí, nos pueden pasar de noche, de repente puede ser aburrida, nos ponen a leer, pues hablan de palabrotas, ¿no? Metodología, epistemología, ontología, filosofía, procedimientos, validez, todas esas palabrotas, ¿no? Sí. Realmente creo que hay muchos motivos para que no nos guste la investigación y decidamos no hacer tesis. Incluso nos podemos preguntar, pues, ¿para qué hacemos una tesis si nadie nos va a leer? ¿Para qué hago una tesis si no me gusta leer, no me gusta escribir? Incluso podemos decir, pues, eso como de ponerme a pensar en algo tampoco se me da tanto. Entonces, insisto, no hay muchos motivos para que nos guste hacer investigación. Y tan podemos decir que lo que queremos es estipularnos ya. Podemos tener muchos motivos, incluso si nos ponemos más críticos, podemos decir que el conocimiento que se genera en las tesis es un conocimiento occidental, eurocéntrico, capitalista, patriarcal, colonial, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, sí, tenemos razón. Sí, creo que hay pocos motivos para que nos guste hacer la investigación. Cuando ya de repente pues estamos en eso, ya sea en la materia o ya hacer una tesis como tal, pues nos vamos a apretar todavía con más problemas. O sea, ahora qué tema voy a elegir. ¿Le va a gustar al maestro, o a la maestra, le va a gustar a mi asesor, a mi director, a mi director? Eso ya es una broncota. De repente me pueden presionar un poquito para que investigue un tema que le gustaba y pues bueno, ese maestro o ese director de por aquí si tú a pechugar. Eh, Durante el proceso de hacer una investigación, una tesis, incluso hay tedio, hay frustración, hay incluso desesperanza de que te guardan el documento. Ya que pusiste a hacer el planteamiento del problema, según nosotros nos quedó bien chido, toman, ahí va, te vuelvan el documento y que resulta que no estaba bien delimitado, que le falta la dimensión temporal, le falta la dimensión espacial. Según nosotros hicimos el marco teórico y también nos lo devuelven con un montón de errores, o todavía peor, ¿no? Cuando ya, no sé, vamos a suponer, Fernando ya nos dijo que el planteamiento del problema estaba bien y resulta que ya estamos en el marco teórico, vuelve a leer el planteamiento y les hace otra vez correcciones. Ah, qué frustrante es eso, ¿no? Cuando ya nos habían dicho que estaba bien, pero va de vuelta. Pues bueno, insisto, esto de hacer investigación sí puede ser frustrante, no hay como, no, no culpo que no nos guste. También podemos pensar en lo aburrido que es eso de hacer la metodología, que hacer el instrumento, que nos validen el instrumento. También que ya se nos acaba el tiempo y tenemos que entregar nuestro trabajo, eso también pues frustra, desespera. Em, También está esta cuestión de que no le entiendo al maestro, no le entiendo al director o directora de tesis, por más que me dice, yo no sé
realmente no sé qué hacer. También hay momentos donde ni siquiera puedo escribir. O sea, hay días que de repente salen 2 cuartillas, 1 cuartilla y al otro nada, nada y nada, y por más que me siento, pues, insisto, ya sea que quieras hacer una tesis o que la estés haciendo, parece que hay un panorama que no es muy alentador con esto de hacer tesis o hacer investigación. Yo creo que hay muchas formas de mostrar el conocimiento que aprendimos en la carrera. Uno de ellos es la tesis con los asegúnes que les comento. Hay otras formas, hay videos, hay infinidad de alternativas. Pero bueno, ahorita la que tenemos, la que nos ocupa es la tesis. Yo creo que la tesis, de alguna u otra manera, para lo que sirve es que para que podamos conocer sobre un tema de manera profunda. Y a conocer un tema de manera profunda, eso hace que se generen procesos de reflexión y esos procesos de reflexión generan criticidad en el cómo pensamos. Es una forma de aprender a reflexionar y analizar de forma crítica. Es decir, ahí metes todos lo poquito o mucho que rescatamos de nuestras clases, los metemos en la tesis y aprendemos a reflexionar críticamente. Y eso se vuelve tangible en un documento. Creo que ese es un buen motivo. Otro buen motivo para hacer tesis es que, bueno, son de 3 carreras, ¿no? Ciencias políticas, comunicación y sociología. Pues no son técnicos sociales, o técnicos en comunicación, o técnicos en política, o técnicos en sociología, son científicos sociales. Entonces, un científico social implica que debe tener procesos de reflexión crítica para poderlo llevar a la realidad, ya sea que a lo que se vayan a dedicarse a hacer proyectos de intervención social en ONGs, o para el gobierno, o para la administración pública, o para lo que sea que vayan a hacer. Otro buen motivo es que si hacemos investigación o hacemos tesis, pues nos lo van a pedir cuando si queremos hacer una maestría. Y además de que nos lo van a pedir, pues por lo menos ya vamos a tener la experiencia de. Pero bueno, estos que para mí resultan motivos relevantes para hacer tesis, no es que yo los haya pensado cuando hice la tesis de licenciatura, no me pasaba por la mente. Creo que cuando decidí, bueno, no sé siquiera si decidí hacer tesis de licenciatura, creo que más bien las condiciones me llevaron ahí. Bueno, una condición es cero, pero bueno, pero aparte de Miguel Ángel, por ahí me topé con otra maestra que me ofreció un proyecto trae un proyecto de investigación que era sobre cuestiones rurales y había la posibilidad de obtener una beca si esas conocía. Tenía que hacer un tema sobre cuestión, pues sí, rural. Entonces ya pues tenía que ir viendo qué hacer y pues bueno, decidí entrarle y no es que, insisto, que tuviera experiencia o gusto por hacer investigación, sino fue una situación que se me puso enfrente. Pero afortunadamente tenía una red de compas, amigos, amigas de la misma licenciatura, con los cuales ya discutía temas, pues sí, de teoría social, de filosofía, de metodología, y eso ayudó bastante, ayudó un montón. Entonces yo creo que el primer como clave que les puedo compartir para enfrentar o sobrevivir ese proceso de hacer investigación o tesis es que siempre tengan una red de compas, de amigos o de amigas con los cuales discutir los temas que les interesan sobre las clases. Ahí se aclaran un montón de cosas, incluso más que de las que se pueden aclarar en clase. Entonces la red para retroalimentar y tallerar textos o perspectivas es sumamente importante, ya sea que lo hagan aquí o lo hagan en una casa o en un bar o donde ustedes lo quieran hacer, pero la red es importante. Otra parte que me parece relevante es la que tener una relación cordial, abierta, respetuosa, responsable y comprometida con tu asesor de tesis. El asesor de tesis es un acompañante para ustedes y ese acompañante debe estar abierto para estar un tanto como a su servicio, no imponer temas, no imponer metodologías. Si tu asesor no está cumpliendo con eso, entonces sí tenemos un problema, ¿no? Hay que buscar un asesor donde ustedes se sientan cómodas, cómodos, donde les acompañe. Oh, ya voy, falta un minuto, ya voy. Bueno, el otro es la paciencia contigo. Hay días que no vas a poder escribir, hay días que no sale la información, no puedes, no vas a poder hablar como quisieras y hay que tener paciencia con eso, pero también hay que tener prisa porque hay tiempos institucionales. Es como eso, paciencia y prisa a la vez.
Esta cuestión de la tesis no es un problema o no es un punto de velocidad, sino de insistencia, estar todo el tiempo insistiendo. Otro punto, pues, sería el tema de motivarte, que ya lo decía Fernando y Erika. Y finalmente, pues sí, hay que leer, ¿no? Hay que leer sobre el tema, sobre teoría y sobre metodología, porque, pues, eso es inevitable para poder conocer, pero eso se va a hacer más fácil si todas esas lecturas o esos temas que nos interesan los pueden hablar con su red de compas. El proceso de tesis, hasta cierto sentido, consolida amistades. Incluso si tenemos suerte, te puede llegar a construir una amistad con tu director o directora de tesis. Yo he tenido la suerte de que así pase en gran parte de los casos, ya sea licenciatura, maestría y doctorado. Es un ejemplo, por ejemplo, pues es Miguel, que fue sinodal, pero en términos reales creo que él dirigió la tesis. En la maestría también, el director de tesis estuvo siempre, siempre fuerte, acompañándome, igual en el doctorado. Igual, ya se me acabó el tiempo. Ya, gracias. Al haber dado seguido somos nuestros invitados y ahora es el momento de comenzar con la ronda de preguntas. Así que quien guste participar puede levantar su mano. Mi nombre es Paola, soy de la licenciatura de Ciencias Políticas. Por ejemplo, veo aquí que hay más comunicólogos y sociólogos que de ciencias políticas, porque de hecho las tesis que nos piden a nosotros como que tienen que ir a una línea de un programa o de una política pública. Y es difícil para nosotros porque hay veces somos politólogos raros. No nos gusta mucho eso de que "Ay, sabemos que tenemos que hacer una política pública, pero en base a un tema muy técnico, pues, o sea, todo en la tesis de este lado es súper mega técnico, con presupuesto, con esto, para qué va a ser, a qué sociedad, es a qué región y toda esta onda, mientras que pues a los sociólogos, a los comunicólogos sí que saben más el campo de un análisis, ¿no? Entonces, sí quería preguntar, pues, en esta forma técnica, ¿cómo hacerlo para que nos guste? Por ejemplo, yo tengo en de los desaparecidos, ¿no? Y tengo que analizar una política pública, pero no me de como analizar, si bien nada más el principio, que es el problema, pero tengo que ejecutar cómo es que funciona la política o programa que estoy analizando, más que la problemática. Mala onda. Es que, bueno, yo, por ejemplo, es que, bueno, también tiene que ver con perspectivas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo parto mucho en mis clases de metodología para que elijan el tema. Yo les digo, a ver, aquí el tema es el que define si es cualitativo o es cuantitativo. No lo defines tú o sea, de entrada. No, no, o sea, ya ahí de entrada ya vamos como cercando el camino, ¿no? O sea, tiene que ser cuanti, tiene que ser así, tiene que tener esta estructura. Yo creo que ese es uno de los problemas que creo que es lo que también vuelve muy compleja la investigación y que la puede volver muy aburrida. Pero yo creo que sí hay caminos como para sortear. Porque al final del día si estamos hablando de políticas públicas y estamos hablando de cómo encontrar solución a problemas muy concretos, sí, a partir de la cuestión estadística, que finalmente siempre, bueno, desde mi punto de vista tiene que ser un referente de una realidad pues muy cuantitativa, pero pues son datos que están ahí y que nos ayudan a explicar ¿de qué manera podemos encontrar una solución para un problema social si vas estando con la gente? Entonces, o sea, es muy difícil. Analizando los datos técnicos puedes encontrar como ciertos elementos que te orienten, pero la transformación, no sé, para mí el trabajo de campo, por ejemplo, es fundamental. O sea, es estar con la gente y porque es a partir de esa interacción donde realmente descubres cuál es el problema. Ellos mismos incluso te pueden dar cuál es su perspectiva sobre las políticas públicas que ya existen y cómo funcionan o no funcionan, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí sería importante, no sé quién te dirija o quién te apoye con ese proceso, pero sí creo que la cuestión metodológica desde mi punto de vista es que la investigación tiene un montón de ramas y puede ser tan atractiva como nosotros este, podamos ir formando como nuestra estructura metodológica, pero sí definitivamente creo que hasta en términos de
si nuestra intención con una tesis es buscar soluciones, no podemos encontrar las soluciones aquí arriba y con los datos estadísticos. Tenemos que bajar con la gente, tenemos que hacer trabajo de campo y necesariamente, yo creo que eso nos abre un panorama. No hay una forma de encontrar alternativas de solución que no sea construyéndolos directamente con las personas que están implicadas en el problema. E insisto, los datos nos entregan un panorama, pero al final del día, ¿cómo sabemos si las políticas que existen han funcionado o no para entonces nosotros hacer una propuesta? Tiene que haber necesariamente una inversión a campo y yo creo que por ahí puede hacerlo más divertido. Sí, pues sí, más de eso, que no sea tan tedioso, pues, no sé. Bueno, supongo que esto lo estás llevando en una clase. Son perspectivas teóricas depende de cómo se ve la administración pública, ¿no? Porque bueno, así como me lo planteas con un énfasis totalmente en las políticas públicas para una investigación, supongo que el énfasis está en eso, en la administración pública. No sé si para ti el énfasis no está ahí, sino más la desaparición forzada como problema social, yo creo que podrías invertir los temas, la percepción de las buscadoras sobre las políticas públicas que hay sobre la desaparición forzada. Y creo que estás tomando totalmente el tema que va, bueno, y que es el que te indica tu maestro o tu maestra, pero le estás dando otro enfoque. Y por lo menos desde mi punto de vista, nosotros como maestros o maestras de tesis o de investigación, tenemos que tener la flexibilidad tenemos que tener la habilidad de poder hacer dialogar lo que necesita nuestra disciplina, nuestra materia, con el interés del estudiante. Porque no sé, creo que imponer y decir, no, pues la investigación tiene que ser así. No es que no hay un solo camino, hay múltiples caminos, ¿no? Entonces, yo creo que si tú hablas con tu maestro o tu maestra de que cómo puedes darle la vuelta a la situación de tal manera que a ti te interesa, te haga sentir algo, porque comparto lo que dicen Fernando y Erika. Si una tesis no te hace sentir nada, o cualquier investigación, pues no va a tener sentido. Realmente eso va a ser todavía más aburrido. Si no te hace enojar, no te entristece, no te emociona, si no te hace sentir nada, mejor no lo hagamos, vamos a titularnos por promedio o por lo que sea, ¿no? O sea, pero vamos a leer un montón de cosas y de algo que ni siquiera nos interesa. Entonces, bueno, yo ahí sugeriría que dialogaras con tu maestro o tu maestra y que le dieras, que le puedas dar la vuelta o que le entres al tema que quien te dirige te indica, pero desde tu punto de vista. Y yo usualmente te doy un ejemplo, quizás puede ser la percepción que tienen las buscadoras sobre, pero puede ser otra cosa. O sea, no sé. No sé si más o menos harás. Nomás bueno, en el caso particular de la desaparición forzada, las políticas públicas, más del 90% de las políticas públicas que existen, no son producto del Estado, son hechas por las buscadoras. En el caso específico de Coahuila, que es uno de los que apunta o que encabeza, es justamente porque los buscadores de Coahuila presionaban mucho más en el resto del país. Todo lo que hay de dependencias y políticas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas ha sido producto de la lucha del buscador. Entonces son políticas públicas elaboradas, diseñadas por buscadoras, que tomaron cursos de técnica legislativa, que tomaron cursos de autoecología para exigir que se instalara un laboratorio, ¿sí?, de análisis de restos óseos. Han sido los buscadores las que no tienen educación, las que han diseñado las políticas públicas que el gobierno simplemente firmó y decretó. Entonces, sí se puede, se tendría de hecho que abordar desde abajo la política pública relacionada con el proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Mucho más que de arriba, porque arriba no van a encontrar nada desde antes de las organizaciones de familiares de desaparecidos. Sería una cosa. Muy bien, ¿alguien más que guste participar? Sí, sí. Bueno, mi nombre es Luis Gámez, soy de 13º de Sociología. Y mi pregunta es, en contraste para los tres,
¿Cómo ustedes ven la manera de hacer tesis o investigación? ¿Cuáles creen que han sido las cosas que ha cambiado a lo largo de tanto como las que han hecho ustedes, las que han dirigido, las que han revisado, las que han leído? ¿Cuáles considera que son digamos, mm, los cambios que han habido en la forma de hacer investigación? A lo mejor en este largo, corto tiempo, no sé, ustedes, ¿cuáles diría que sería el camino el cual los jóvenes pues deberían ver? Porque muchas de las veces abruman muchísimo los parámetros que el hacer investigación implica. Creo que esa es mi pregunta, no sé si me entendió y pues si no, pues mi modo. Gracias. A ver si te entendí, Gams. A ver. Va en el sentido de cómo creemos que nuestras investigaciones han contribuido a la sociedad, muy bien, y y cómo las nuevas dinámicas tecnológicas pueden retomarse para la cuestión de la investigación, en este caso de la tesis. Bueno, en concreto les platico que mi tesis de licenciatura más o menos se llamaba El narcotráfico en México, el caso de Veracruz. Es una revisión documental sobre las actividades ilegales que se daban en el estado de 2002 a 2009, si no mal recuerdo. Después, en la maestría hice algo que se denominó Seguridad Nacional, Derechos Humanos y Crimen Organizado. El caso del Operativo Conjunto Veracruz Seguro 2 y en el caso del doctorado hice la tesis, ese ya se me olvidó más o menos, va en el sentido de el espacio, la georreferenciación de delito y la construcción de identidad comunitaria. Va en el sentido de que si bien considero que con las tesis no se consolidó una transformación en lo inmediato, sí se consolidó una línea de investigación en el sentido de que a partir de que tengo esas herramientas o habilidades, ahora creo que lo que hemos estado escribiendo con el libro de la cartografía de Torreón sobre la dinámica criminal, el libro que estoy terminando con Saucedo sobre la sociología de la cárcel, creo que va sumando. No creo que en lo inmediato cambie, pero te va proyectando en una línea de investigación que te va reforzando como académico, que te va reforzando como persona que investiga y en su momento, cuando ya tiene la experiencia y los conocimientos adquiridos, ahora sí creo que con documentos más compactos, con documentos más robustos metodológicamente, puedes incidir. Les comparto el caso de este libro, que de la cartografía del delito, que se hizo en colaboración con el Consejo Cívico de las Instituciones. Comentábamos ayer precisamente que uno de los rasgos que se pudo apreciar es la disminución del robo de vehículo de 2018 hacia 2023, a partir de georreferenciar la dinámica criminal y compartirla con el mando único de la Laguna, con los cuales tenemos comunicación. Y ahora de sociología de la cárcel, invitar a generar expectativas de política pública pensadas por las mismas personas privadas de su libertad para entender el contexto más complejo en el que viven. Entonces, creo que va por ahí. No creo que sea en lo inmediato o no sea que lo puedas ver de un día para otro. Más bien, vas construyendo una trayectoria académica que, si bien tu primera piedra es la tesis de licenciatura, posteriormente te va dando esas habilidades para que ya puedas posicionarte en el ámbito académico y político. Y en esta cuestión que decías del uso de las nuevas tecnologías, pues quisiera precisar el ejemplo que vimos en clase, ¿no? De la inteligencia artificial. A lo mejor un poco muy absurdo y burdo, pero que bueno, ahorita no estamos cocinando en leña o aprendemos una fogata con piedra, no, ya tenemos una estufa. Eso pasa con la tecnología. Tenemos que adecuarla a nuestro contexto. Decir que no vamos a usar inteligencia artificial, pues es ridículo. Claro que se está haciendo. Ahora, hay que encontrar las maneras de hacerlo de manera correcta, adecuada y sobre todo ética. ¿Por qué? Porque el plagio puede ser una dinámica muy constante en estos temas de tesis, pues ahora tenemos una responsabilidad con los lectores y con el director, porque eso es responsabilidad completamente de la persona que dirige. Y entonces, en ese sentido, pues bueno, tendríamos que reconocer
que esos instrumentos están a la orden del día y hay que saberlos adecuar para las necesidades. Porque hacíamos un experimento, dame un libro sobre sociología criminológica. Nos inventó un libro, no existe, entonces tenemos que tener mucha precaución, no, no sacarlo y inmediatamente darlo como por sentado, hay que tener la capacidad de discusión y de crítica sobre lo que se está plasmando. No sé si te respondí, Luis, pero pues. Bueno, un poco lo que entiendo de la primera parte de la pregunta es, ¿qué onda con la incidencia o el resultado real en términos muy concretos de las investigaciones o la tesis? Em, bueno, ahí quizás difiero un poco con Fernando. Yo realmente no espero que una investigación incida en políticas públicas porque, bueno, también hay que ser muy críticos con la implementación y el diseño mismo de las políticas públicas. También creo que una investigación pues no va a transformar el mundo ni va a solucionar un problema. Por ejemplo, yo tengo ya tiempo trabajando la experiencia de las madres buscadoras, pues no voy a solucionar este problema. O sea, definitivamente no. Son problemas estructurales que van incluso más allá de la construcción de conocimiento. Lo que sí podemos hacer en términos de avanzar en la incidencia de nuestras investigaciones, quizás es tener perspectivas teóricas y metodológicas críticas que tomen en cuenta, no, que tomen en cuenta no, que pongan en primer plano la voz de las personas. Y ya por lo menos así, no quiere decir que nosotros como investigadores damos la voz, no, que ponga en primer plano la voz. Nosotros no estamos dando nada. Simplemente nosotros decidimos el corte de las entrevistas y cómo cobertura, pero que sí que esté en primer plano, y ya eso coadyuva a la cuestión de visibilizar problemáticas y casos como de la desaparición forzada. Pero bueno, también el hecho de comprender a profundidad una problemática a partir de la tesis, ya de alguna u otra forma, el sumar conocimiento y poder comprender algo, también ya pues apoya al avance de la resolución de una problemática. Más allá de que podamos resolver o que una tesis, una investigación haga algo así, no sé. Tal vez eso sería motivo de otra discusión. Sobre la cuestión del desarrollo tecnológico. Pues sí, comparto con Fernando. La inteligencia artificial ahí está. Creo que no hay que asustarnos. Bueno, no sé qué política tenga la facultad sobre su uso. Allá en Ibero, pues más bien se está fomentando, para bien y para mal, pros y contras siempre. Incluso tengo una tesis doctoral ahorita, no la dirijo yo, pero fue sinodal, que está haciendo toda la codificación de la información. Esta cuestión de la codificación abierta, axial, etcétera. Bueno, supongo que lo van a ver en investigación cualitativa, pues espero. Toda la codificación las está haciendo con el ChatGPT. Pero claramente tenemos que tener claro que tenemos que tener en cuenta de que la metodología tiene que estar bien expuesto. Ahora, sobre los cambios al momento de hacer investigación, bueno, así entendí como una parte de tu pregunta. Yo insistiría que en un inicio yo ni siquiera busqué hacer una tesis, ni siquiera creo que muchas de las clases de investigación me pasaron un poquito de noche. Agarré 2 o 3 cositas y sabía lo cualitativo, las entrevistas, lo cuantitativo, la encuesta, no más, ¿no? ¿Qué onda con el muestreo? Pues ahí más o menos sabía. Pero ya cuando te tienes que enfrentar a eso, es muy importante, insisto, la asesoría de tesis y tu red de compas, porque ellos mismos te van asesorando para ir haciendo la investigación y ahí vas aprendiendo. Como ya decía Erika, la investigación se aprende haciéndola. Eh, También cuando iba a entrar a la maestría, realmente tenía un montón de nervios y un montón de dudas porque decía, creo que mi formación teórica y metodológica no fue muy buena por mi responsabilidad o una corresponsabilidad con las clases, qué sé yo, ¿no? Pero me sentía muy inseguro. Y al momento de estar ahí, ponernos la maestría la hice en antropología en el Colegio de San Luis, ya estando ahí en el grupo, pues hacía las lecturas y opinaba y dije, bueno, creo que no estoy tan a bajo nivel. Y entonces ya fui aprendiendo ahí ahí mismo en la maestría sobre cómo ir desarrollando, en este caso, la etnografía, que es la herramienta más importante de la antropología. Igual en el doctorado dije, no, yo en mi vida voy a poder hacer el doctorado. O sea, que ya sabe cómo dicen para hacer tesis de licenciatura y maestría, pero ya está ahí.
pues bueno, se me ocurrió, dijo, bueno, voy a hacer un proyecto de investigación y lo voy a mandar a un doctorado con la CID y que todo esto. Y pues bueno, de repente quedé. Y ya estando ahí dije, no, pues el posgrado, que es así nivel internacional de CONACYT, así todas estas palabrotas. Y ya estando ahí escuchaba los comentarios, escuchaba a mis maestros y dije, bueno, creo que pues sí sé cosita. Ahí, y ya fui aprendiendo un poquito más y ya tengo el doctorado y digo, bueno, pues ahora sí se vale decir algo sin más, ¿no? Bueno, sí, yo soy bien chingo porque tengo el doctorado, ¿no? Pero pues resulta que hace 2 años se me ocurrió meterme en una especialidad en metodología de Claxo, perdón. Y pues no, me di cuenta que no sabía nada de metodología. Nada, nada, nada. O sea, parecía una chinga, ¿no? Estuvo fuerte esa especialidad. Dije, bueno, licenciatura, maestría, doctoral, y resulta que ahora por una especialidad iba a darme cuenta que tengo un montón de baches en términos metodológicos y teóricos. ¿Qué quiero decir con todo este rollo? De que a final de cuentas siempre va a haber vacíos que llenar. Se vale sentirnos angustiados, se vale sentir nervios, es parte incluso quizás del proceso, ¿no? Se vale sentirnos frustrados, desesperanzados, con mucha inseguridad, pero por eso es importante la relación que tengamos con nuestros asesores o asesoras, con nuestros maestros, con nuestra red de compas. Y bueno, ya me he hecho otro rolloto, espero que por ahí siga. Bueno, sí voy a tratar de ser un poquito más breve. Yo entendí la pregunta de otra forma. Yo entendí más, o sea, como los procesos de cambio personales conforme vas haciendo investigación, o si tiene que ver con el impacto de la investigación o la transformación. La segunda. Sí, o sea, ¿Sí? ¿cómo tratan ustedes comparación de cómo ustedes realizaban investigación antes que a cómo la seguirás realizando y cómo la sigues realizando? Sí. Es que, otra vez, a lo mejor sí me remitiría a la respuesta de que la investigación se aprende haciéndola, porque definitivamente ahí también voy a retomar lo que decía Walter ahorita. O sea, por ejemplo, yo reviso mi tesis de licenciatura, supongo que en su momento pues estaba satisfecha con lo que escribí y con ahí la información que más o menos articulé, y después vuelves a analizar y te das cuenta que tienes muchos detalles, tus formas de pensamiento obviamente van cambiando. Pues yo diría es la experiencia, ¿no? Es el bagaje que vas generando con las lecturas que vas teniendo, con las interacciones que vas generando. Y sí, o sea, me parece que la tesis de licenciatura fue como justo ese intento de hacer investigación, fue como ese impulso, ese arrojo, bien o mal, está ahí. Es una experiencia que también a mí me permitió brincar a la maestría, porque como dice Walter, era un requisito para cursarla. Entonces, al final del día, ahí hay aprendizaje, poco o mucho hay aprendizaje. Eh, Cambia tu forma de ver la realidad social, cambia tu forma de analizar las cosas y así cada experiencia de investigación creo que te va cambiando como persona, te va agudizando. No sé, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la investigación cualitativa y disfruto enormemente las entrevistas. Entonces, por ejemplo, no sé, me puedo sentar con alguien a platicar y aventarme una entrevista de 2, 3 horas sin que se sienta tan pesado y eso también son como habilidades que se van generando en la experiencia. Entonces es eso, tanto bagaje, sí teórico, pero también experiencia y agudeza de cómo analizar, de a qué cosas prestar atención, de cómo manejar ciertas situaciones cuando trabajas temas delicados. Y yo, por ejemplo, insisto, tesis de licenciatura, incluso la maestría, creo que también he estado un poco explorando realmente qué era lo que quería. En la tesis de licenciatura, como les decía ahorita, el tema era la participación política de las mujeres en el ámbito ejidal. Para la parte de, este, para la parte de la maestría fue sobre identidad laboral de mujeres que trabajaban en una maquiladora que tenía ahí una historia comunitaria muy interesante de un ejido colectivo de Francisco y Madero. Las dinámicas eran muy interesantes y estaba ahí como que queriendo entrarle a la parte de la conformación identitaria. Ahí ya voy agarrando como cierto bagaje teórico. Termino la titulación, yo la neta no le quise seguir con el doctorado porque sí sentí la maestría un tanto pesada, pero después de eso me dediqué más bien a hacer proyectos de investigación e incidencia, como les compartí ahorita en la semblanza, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, pues éramos también un grupo de compañeros sociólogos, armamos un ACE y empezamos a hacer proyectos. Y la intención siempre fue hacer proyecto investigación, incidencia, investigación, incidencia.
En ese momento estábamos en un contexto de violencia muy fuerte por el narcotráfico, iniciaba toda la ola de violencia y entonces empezamos a hacer revisión estadística, ¿no? A ver, ¿a dónde apunta que está el problema como más fuerte? Ah, no, bueno, pues el problema de violencia y de narcomenudeo y violencia intrafamiliar, todos los índices de violencia más altos estaban en el sur de la ciudad de Torreón. Entonces fue meternos ese trabajo de campo en Torreón, obviamente hacer un diagnóstico, primero darle la vuelta, hablar con la gente, ver cuál es el problema, a partir de eso hacer una propuesta en la investigación, ya para hacer un diagnóstico más profundo, nos enfocamos ahí en eh, como en cómo la relación de la violencia con es que también ya pasó un montón de tiempo, pero tenía que ver con la construcción de género en contextos de violencia, ¿no? Entonces ahí algunos analizaron la historia de la comunidad, a mí me tocó más bien analizar la parte de la familia, cómo estaban integradas las familias en el poniente, porque les digo, prostitución infantil, violencia doméstica, narcomenudeo, los índices más altos estaban de aquel lado. Entonces empezar a rastrear y entonces a buscar explicaciones de esos temas. Después de eso, ¿a qué nos llevó? A que igual como colectivo armamos un centro comunitario dentro de la comunidad y empezamos a trabajar con los morritos de ahí, con actividades artísticas y culturales. ¿De dónde se nos ocurrió eso? Un poco lo que les compartí ahorita, ¿no? O sea, ¿dónde están las transformaciones sociales o cómo se generan las transformaciones sociales? Desde mi punto de vista tiene que ver con el acercamiento de otro tipo de referentes distintos a lo que llamen. Están rodeados de un contexto de violencia, están rodeados de un montón de dificultades económicas y de todo tipo, entonces acércales referentes distintos y trata de generar también relaciones diferentes con ellos. Para eso, ¿no? Pues al menos plantearles una opción más allá de lo que ya tienen en el entorno. Tuvimos bastantes años el centro comunitario. Después de ahí nos fuimos para el poniente. Se puso el asunto más violento para todas las colonias del poniente. Se traslada la violencia para allá. Este, no sé si ubican por allá San Joaquín, Cerro de la Cruz. Había un asunto de violencia también muy fuerte y de enfrentamientos muy constantes. Y ahí, pues, los principales afectados eran los jóvenes, ¿no? Entonces, otra vez, investigación, diagnóstico. De hecho, los libros los deben de tener, según yo hice una donación a la hemeroteca de la facultad, deben de tenerlos por ahí. El primero se llama Sus historias del barrio y sus violencias. El segundo se llama Levantar el Poniente. Y ahí, por ejemplo, ya como todas estas herramientas teóricas que traía de análisis de la identidad, las estuvimos trabajando, por ejemplo, ahí. ¿Qué onda con la identidad de los jóvenes del Poniente? ¿Con qué se identifican? ¿Cuáles son las implicaciones que están viviendo a partir de fenómeno de violencia? ¿Dónde se vuelve un tema más largo? Terminamos de hacer este proyecto de investigación que tenía que ver con identidad y después de eso generamos un proyecto para la implementación de talleres artísticos, culturales y algunos que tenían también como intereses más bien del tipo productivo, un taller de serigrafía, por ejemplo. Pero otra vez, ¿de dónde viene la propuesta? Viene del trabajo con la gente y de lo que los muchachos nos estaban diciendo que necesitaba. Talleres de rap, talleres de graffiti, en este caso el de serigrafía, porque había los mayores que también necesitaban quinto por su económico. Eh, entonces, un poco como ese juego y ya finalmente, pues el del texto que comenta Walter de las buscadoras, que también deben de tenerlo en la biblioteca, ahí la situación es mucho más compleja. Porque como dice Walter, pues qué respuesta le podemos dar a alguien que lo que quiere es recuperar a su ser querido. Entonces, bueno, voy a aprovechar para aventarme el comercial. Como ya dijeron, estamos en el Observatorio de Violencias Sociales y como parte de las actividades que hacemos ahí desde la universidad, pues lo que hacemos es acompañar a las señoras en las búsquedas CAP. Entonces, bueno, es ahora la invitación. Esa es como una contribución. Pues obviamente también ahí en el trabajo con ellas estamos como tratando de articular algunas propuestas que incidan en sus realidades concretas y en las necesidades concretas que tienen. Y bueno, en términos de lo práctico, pues también está ahí la chamba en la criba. Y bueno, con esto damos por concluido nuestro conversatorio. Eh, ¿Qué dice? Ah, Pero ahora que no vi de noveno semestre, más en la pregunta, sería pedirles muy concierto. Estoy perdido. He perdido el enfoque de la tesis. No sé qué hacer. Mientras más buscaba, mientras más consultaba para agregar a mi tesis, perdí el enfoque. Ve. Mi enfoque al principio, como me gustó mi tema, lo estaba haciendo con pasión,
pero al entrar ya al último semestre lo perdí totalmente. Y me empiezo a plantear si en realidad mi enfoque estuvo mal desde un principio, porque encontré otras cosas pero pues ya es muy tarde para cambiarlo, ya estoy a 2 meses de graduar. Entonces, para ¿qué recomendaría? Porque sé que no soy el único que está en ese punto. De mis compañeros, o sea, de primero tal vez, que perdieron el enfoque muy rápido. Bueno, la clásica, hay que volver a la pregunta. La pregunta de investigación siempre hay que volver. Tu pregunta me parece que debe tener bien claras o claros 1 o 2 conceptos que vas a utilizar. Creo que a nivel de licenciatura, aunque tengas esa claridad está bien. La delimitación, quién es, con quiénes lo vas a estudiar, la dimensión temporal y espacial. Vuelve a tu pregunta y a partir de eso aclarar todo lo demás. Y yo creo que ¿eso lo haces con una dirección de tesis o con un asesor, maestro en clase? No, yo creo que hay que volver a la pregunta de investigación y sobre todo, esto pasa mucho cuando nos ponemos a leer y a leer y a leer y a leer. Bueno, agradecerles a todos por su asistencia y que por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se les otorgan el presente reconocimiento a Walter Salazar García, Erika Isabel Soto Villalobos y Fernando Javier Araudo por su destacada participación en el conversatorio Lo que nadie te cuenta del TESAS. Muchas gracias.